En esta mañana quiero hablar de un hombre que era muy fuerte, pero al mismo tiempo muy débil. Y estoy seguro que si el título de la predicación era un hombre tan fuerte pero tan débil, yo creo que ya sabéis de quién vamos a hablar en esta mañana, de Sansón. Y de sus padres, sobre todo. Siempre que oímos el nombre de Sansón, lo relacionamos yo creo que con dos cosas. O bien con su fuerza física, o bien con la debilidad típica que le caracterizaba a Sansón. Y en esto también nos podemos identificar con Sansón, porque en muchas áreas de nuestras vidas nosotros somos inquebrantables, somos fuertes, somos aguerridos, pero hay otras partes de nuestra vida, áreas determinadas en las que somos muy débiles, y tenemos que aprender lo que Dios quiere demandar de nosotros, y es que seamos en todas las áreas fuertes, y en nuestras debilidades llevarlas a los pies de Jesús, para que en su gracia Él nos ayude a ser fuertes. Generalmente miramos la fortaleza y la debilidad de Sansón, pero nos olvidamos de que Sansón tuvo unos padres. La verdad es que ese instinto biológico de ser padres está tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres se presenta a una temprana edad, en los hombres mucho más adelante. Y la verdad es que si nos metemos en la vida de los padres de Sansón, estarían pasando un gran problema. Y para ello vamos a leer lo que en el libro de Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 5 nos dice. Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 5, vamos a leer y ver lo que nos dice. Jueces 13, del 1 al 5, dice así: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y la navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Amén. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Y qué maravilloso relato, pero qué cosas tan duras podemos encontrar. Encontramos que el pueblo de Dios estaba apartado de Él. Sí, Dios era su Dios, pero no hacían lo correcto delante de los ojos de Él. Más bien, hacían todo lo que es correcto, todo aquello que es incorrecto. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos dice dejarlos en manos de sus enemigos. Y en tiempos de hoy, en nuestros tiempos, yo creo que también la Iglesia parece a veces que está dejada un poco de la mano de Dios, ¿no? En la que tenemos tantos frentes abiertos, tantos enemigos que nos rodean, que intentan pues atacarnos, seducirnos. Y yo creo que muchas veces es nuestra falta de consagración. Lo encontramos claramente en el pueblo de Israel a lo largo de siempre. Y siempre que en nuestras vidas a veces se presenta la dificultad, que puede ser por medios naturales, simplemente no hace falta que sea un castigo, porque muchas veces pensamos es un castigo de Dios lo que te está pasando. No, los problemas vienen solos. Pero a veces la gracia de Dios nos tiene que zarandear, nos tiene que probar,
para ver lo que hay dentro de nuestro corazón, para ver lo que hay dentro de nosotros y sobre todo para darnos cuenta muchas veces de que no somos tan perfectos, ni tan buenos, ni tan creyentes como pensábamos, sino que necesitamos la misericordia de Dios siempre, todos los días de nuestras vidas. No hay supercristianos, no los hay. Hay cristianos. Hay cristianos. Y los cristianos dependemos todos los días de la misericordia y de la gracia de Dios. La verdad es que la sociedad en la cual estamos viviendo nos ataca y nos quiere contaminar siempre. Y sobre todo ataca tanto justos como injustos. Y en estos tiempos característicos de la Biblia que hemos leído, en este tiempo de los jueces de Israel, hay una frase típica que caracterizaba ese tiempo y era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Fijaos en la traducción al lenguaje actual de Jueces capítulo 21, versículo 25, dice: en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Caray, es que os pongo esta traducción porque es la que más me ha gustado. He leído 4, 5, 6, un montón, pero esta le da un énfasis especial a que cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Son nuestros tiempos así? ¿Es tu vida así? ¿Es mi vida así? ¿Cada uno hacemos lo que nos da la gana? Pues que Dios nos ayude si es así, porque o estamos dormidos o somos tibios, pero que no hagamos aquello que nos parece correcto, porque muchas veces, ¿sabéis?, hacemos aquello que nos parece correcto. Tenemos que hacer lo que le parece correcto a Dios, porque nuestro corazón es engañoso y nuestra manera de obrar se deja llevar por nuestros sentimientos, tan motivados a veces por el mundo, tan motivados a veces por la religión, tan motivados a veces por mi propia carne. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, sea una realidad cada vez más y más en nuestra vida, que hagamos siempre lo correcto para Dios, no para nosotros. Y Dios nos está presentando en esta porción a un hombre llamado Manoah. Y no nos dice el nombre de su mujer, pero sí que nos da el problema que ella tenía, y nos dice que su mujer no podía tener hijos. En nuestra sociedad hoy en día, al no tener un hijo, pues no pasa nada. O puedes adoptarlo o puedes vivir perfectamente sin tener un hijo. Tienes a tu mujer, tienes a tu marido, bien, no pasa nada. Tienes a sobrinos, tienes a... yo qué sé, tienes un montón de cosas que pueden satisfacer tus necesidades. Pero en este tiempo, en el cual estamos, una mujer que no podía tener hijos era un gran problema. Era una deshonra. Se miraba como un castigo de Dios el no poder tener hijos. Y supongo que ante la presión social, porque la presión social siempre ejerce mucha fuerza sobre las personas, la presión social que ejercía pues el lugar donde ellos vivían, las personas con las cuales se relacionaban, tendría amigos en que no pasaría nada, pero los que no fueran sus amigos, los que no los conocieran, tal vez su pensar era decir: este hombre, esta mujer están andando mal en los caminos de Dios. Esto es un castigo de Dios por ellos. Y siempre está esa parte que ve, que piensa que las personas pues pueden estar mal. Y la verdad, esa presión ante esa situación social les haría daño. Ya sabéis que la presión social muchas veces por familia, incluso por amigos, incluso por la sociedad que nos rodea, puede hacer daño a un matrimonio. Puede llegar incluso a enfrentarlos. Y ante un mundo tan hostil, la verdad es que tenemos que cuidarnos. Parejas que estamos consagrados a Dios, tenemos que saber que la influencia que muchas veces se ejerce, las personas a nuestro alrededor pueden ser malas y nocivas. Tenemos que fijarnos en Dios, tenemos que caminar cogidos de Dios, tenemos
que hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice y vivir en santidad y en armonía con Dios. Y lo que las personas puedan decir de nosotros, lo que puedan pensar, no nos tiene que importar. Yo sé que esto es muy difícil porque generalmente por nuestros caracteres muchas veces la presión social, la presión de las personas de una manera pueden influenciar en nuestras vidas, pero no nos tiene que influenciar. Tenemos que dejarnos en las manos de Dios. Matrimonios, futuros matrimonios, Dios tiene que ser el rey de nuestro hogar. Siempre el rey de nuestro hogar. Y si Dios es el rey de nuestro hogar, todo va a funcionar bien. Se nos dice en estos versículos que hemos leído que el ángel del Señor se le apareció a Manoah. Que el ángel del Señor se le apareció a la mujer de Manoah. Y esto es lo que se llama una teofanía, es decir, que el mismo Jesús toma forma humana y se presenta. La verdad es que en el versículo 18 encontramos una aclaración fabulosa de quién es ese ángel. Cuando la palabra habla de un ángel, el significado nos está queriendo decir que es un enviado de Dios. Y Jesús aquí viene como el mismo enviado de Dios para bendecir a una mujer, para bendecir a una familia. Mira, en la Biblia textual, en Jueces, capítulo 13, versículo 18, nos dice: y el ángel del Señor respondió a Manoah: ¿por qué preguntas mi nombre si ves que es oculto? Me encanta esta traducción tan literal, porque está hablando a Manoah y le está diciendo: ¿por qué estás preguntando? ¿Por qué me llamo si eso es algo oculto para ti? Y sabéis, en Isaías, capítulo 9, versículo 6, ese versículo 6 está configurado de la misma manera que este versículo de Jueces 13, 18, que de esta parte, ¿no? Y si os acordáis, en Isaías 9:6 está hablando de los nombres de Jesús. Lo voy a leer porque dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Y en nuestras versiones, tal vez, si tienes la versión Reina Valera, creo que sale el nombre Admirable. Pero ese nombre era algo oculto, porque no quería todavía revelarse. Porque esa revelación la encontramos para su iglesia, para el momento del nacimiento de Jesús, en el cual se revela como ese Dios admirable, como ese Dios consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y es maravilloso que aún no siendo dada la revelación para el tiempo de los gentiles, es dada una revelación de la persona de Jesús para traer un milagro a una familia. Qué maravilloso, ¿verdad? Y es que esta mujer, la mujer de Manoah, tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, todo cambia en nuestra vida. Y Jesús salió para bendecir y honrar la casa de Manoah. Como Jesús salió al encuentro de nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando Jesús salió al encuentro de nuestra vida, de muchos de los que aquí estamos, ¿qué pasó? Que todo cambió, porque vino la gracia de Dios para salvarnos, aun siendo hombres pecadores. ¿Sabéis? En Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces pensamos que este versículo está hablando para un tiempo presente futuro, pero tenemos que analizarlo lingüísticamente como está hablando. Está hablando en pasado, ¿o no? Sí, está hablando en pasado. Y está diciendo que en un pasado Dios amó a toda su creación. Amó al hombre, amó todo lo que había creado, amó la creación, todo lo amó Jesús. Pero, ¿sabes? Pasó algo, y es que el hombre pecó y fue interrumpido la relación con Dios. Y nos dice este mismo versículo que Dios quiso recuperar la relación con el hombre, esa relación que se había roto, que se había perdido, enviando a Jesucristo.
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si no has creído en Jesús, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo de que te acerques a Jesús. No sé por qué estás aquí si no eres un hijo de Dios, no sé cuál es tu motivo, pero quiero decirte que no es por casualidad que te acerques a Jesús. Que le pidas que se revele a tu vida, que le pidas que perdone tus pecados, que le pidas que entre en tu vida y que sea verdaderamente el Dios de toda tu vida, de todo tu ser. Y sabes una cosa, si confiesas tus pecados, porque todos pecamos, dice la palabra de Dios, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si confiesas tu pecado, Dios es justo para perdonarte a través de Jesucristo y reconciliarte con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Hoy es tiempo de reconciliación. Mira, encontramos que en ese encuentro con Jesús, Jesús le dice lo que esta mujer tiene que hacer, lo que tiene que hacer su hijo. Tiene que hacer un voto de nazareo. En la palabra de Dios, en el libro de Números, capítulo 6, en ese capítulo 6 nos habla de lo que es el voto de nazareo, de todo lo que tienen que hacer, de no beber alcohol, de no cortarse el cabello, de no juntarse con personas muertas, ni con ningún cadáver. Y ¿sabes? Hay algo que no nos estamos dando cuenta de esta lectura, y es que Dios está cambiando todos los roles de cómo habla hacia el ser humano. Generalmente Dios tiene muy bien marcado que el hombre es la cabeza del hogar y que Dios se relaciona con el hombre y el hombre tiene que ser esa cabeza, ¿vale? Pero aquí cambia todos los roles y en vez de dirigirse a Manoa se está dirigiendo a su mujer. Y qué maravilloso es esto, que algo que es natural, Dios lo cambia. Y ¿sabéis una cosa? Dios puede hacer lo que quiera en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida, porque Él es Dios. Muchas veces pensamos que Dios tiene que seguir siempre a los patrones que son mantenidos y establecidos, pero Dios puede hacer lo que quiera. Él es Dios y nosotros somos criaturas de Dios y puede hacer lo que quiera, porque nosotros no mandamos en Dios, Dios manda en nosotros. Y esto es maravilloso, se está revelando a una mujer todo lo contrario de lo que la ley nos dice. Pero, ¿sabéis? Encuentro una cosa en estos versículos y en los versículos más adelante, cuando su esposa va a hablar con Manoa y le dice que ha visto como un ángel del Señor que le dice que va a tener un hijo y que será nazareo y que tendrá que cumplir una serie de votos y que ella también no tendrá que tomar nada de alcohol. El marido dice, bien, te creo, pero yo voy a orar. ¿Qué manera de creer es esa? Pregunto yo, si en sí él va a orar. Es como decir, vale, te creo, pero por si acaso yo voy a orar. No me fío mucho de ti. Caray, no me fío mucho de ti. Y yo empiezo a orar para que ese ángel vuelva a visitarlos, para que le indique cómo tenía que hacer las cosas. Caray, si se lo había dicho a su mujer. Manoa, ¿por qué eres tan tozudo? Yo creo que a Manoa le costaba creer que Dios iba a hacer un milagro. Y ¿sabes? Pienso que nuestros tiempos son iguales. Nos cuesta creer que Dios tiene ese mismo poder para hacer milagros hoy como los hizo en la antigüedad. Y nos cuesta creer que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pero en verdad Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su poder no ha cambiado y su gloria no ha cambiado ni cambiará jamás. Hermanos, que no nos cueste creer a Dios, que no nos cueste creer en su palabra, que no nos cueste creer que Dios no ha cambiado, porque tal vez nosotros sí hemos cambiado. Mira, una de las cosas que me llama mucho la atención de mi vida y tal vez de la vida de muchas personas que conozco, que son hermanos míos, es que cuando empezamos nuestra carrera de creyentes, tal vez la comenzamos a 100%. Pero a medida que pasaba el tiempo,
A lo mejor hemos ido decayendo. Ya no estamos en ese 100, estamos en un 80, estamos en un 50, en un 40, un 30, un 20. Y hermanos, no podemos decaer. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, porque no es como hemos comenzado, sino como vamos a acabar. Y nuestra carrera, que todavía no hemos terminado, tiene que acabar de una manera gloriosa y honrosa, dando la alabanza y la gloria a nuestro Dios. Hermanos, no es como hemos empezado, es como vamos a acabar. Y en esto, y en esta palabra, veo que el Señor quiere cambiar los roles de cómo darse a entender. Tal vez porque la esposa de Manoah fuera una mujer sensible, una mujer creyente, pero que Dios nos ayude a ser sensibles a la voz de Dios, que Dios nos ayude a ser creyentes para saber aceptar la voz de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Porque a Manoah me da la sensación que no le quedó claro, y a veces los hombres somos cortitos. Sí, por eso a veces se cambian los roles aquí, porque somos cortitos. Y además hay un versículo que no os voy a leer, que me gustaría que descubrierais vosotros en este capítulo 13, en que veréis que era un poco cortito Manoah. El próximo domingo que yo esté aquí os preguntaré, ¿os acordáis de aquello? A ver si habéis descubierto el versículo y ya veréis. ¿Sabes? En algunos, yo me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quién manda en tu casa? Mira, el hombre tiene que ser la cabeza del hogar. He oído en teoría. ¡Qué lástima! Y es verdad, qué lástima. Porque ahora voy a explicar lo que se ha dicho en teoría. ¿Sabéis? Es una pena que el hombre quede en un segundo plano por comodidad. Porque muchas veces quedamos en segundo plano por comodidad porque somos unos vagos. La verdad es así. Y dejamos que nuestra mujer sea la cabeza del hogar. Pero, ¿sabes? Si esto es así, en tu caso estás pecando. Estás pecando contra la voluntad de Dios en tu hogar. Y si eres mujer y lo estás permitiendo, estás pecando, porque estás fallando a la voluntad de Dios en tu matrimonio. Lo peor de esto no es el cambio de los roles. El peor de esto es que muchas veces en casa no manda ni el marido ni manda la mujer. Manda la suegra o el suegro. Disculpadme, pero es que me gustaría ser tan claro en esta mañana y tengo que serlo porque muchos matrimonios a veces se estropean por causa de los suegros. No quiero decir que esto sea nuestro caso, no estoy hablando de aquí ni de nada parecido, pero todavía hay algo peor que eso. Esos son los hogares en donde no mandan ni los padres ni los suegros y mandan los hijos. Porque hay muchos hogares que mandan los hijos y los hijos dicen a los padres qué es lo que tienen que hacer. Y sabéis, después vienen los problemas, vienen los lloros, vienen las separaciones, por no hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, por no hacer lo que es adecuado. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el hombre y la mujer tienen que ocupar la posición correcta siempre en cada cosa de la vida. Si el hombre no sabe ser cabeza, tiene que orar y decirle, Señor, soy inútil, es verdad, necesito aprender a ser cabeza. Y si la mujer empieza a ser la cabeza, la mujer tiene que decir, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad en mi vida porque soy altiva. Muchas veces hay mujeres altivas, pero no creo que este sea nuestro caso. Y pedir que Dios nos guíe
porque tenemos que pedir esa dirección de Dios. La verdad es que esto es más serio de lo que uno piensa. Podemos reírnos, hacer chistes, pero esto es serio, porque de todo esto depende la bendición de Dios en nuestros hogares. Depende de que nuestro hijo sea formado viendo los roles correctos en la palabra de Dios, que no caiga con la malformación que el mundo nos quiere meter dentro de la iglesia de Cristo. Mira, y lo que vemos en Sansón, porque todo esto está englobado por lo que va a pasar, es que Sansón, desobedeciendo la voz de Dios, desobedeciendo los mandatos de Dios, deshonrando a su padre y a su madre, se quiere casar con una mujer que no es del pueblo de Dios. Con una mujer que pertenece a los que son los enemigos de Dios. Y Sansón tiene que hablar con su padre en el capítulo siguiente para decirle a su padre que ha visto una mujer filistea y que se quiere casar con ella. ¡Caray! Pero su padre, muy bien dicho, le dice: hay un montón de mujeres en el pueblo de Israel, ¿te tienes que fijar en una filistea? Pero Sansón le contesta: padre, me gusta, mis ojos la han visto y está increíble. No hay mujer como ella en el pueblo de Dios. Porque esto es lo que le está diciendo. Y aquí Sansón estaba demostrando, os vuelvo a repetir, la indiferencia a sus padres, la indiferencia a la palabra de Dios y trayendo vergüenza sobre su casa por lo que estaba haciendo. Y fíjate en Deuteronomio 7, versículos del 3 al 4, en la versión de las Biblias de las Américas, nos dice: no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y pronto te destruirá. Manoah sabía lo que era correcto en la palabra de Dios. Manoah tenía que haber ocupado su lugar de padre y decirle: no voy a hacerlo porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero qué difícil es decir esto a un hijo. Porque decirle a un hijo, enfrentarte con un hijo y decirle: no estoy de acuerdo contigo, no lo voy a hacer porque esto deshonra nuestra casa y deshonra a nuestro Dios. Caray, qué difícil es esto, de verdad, hermanos. Yo me pongo en su lugar y seguro que yo hubiese hecho como Ana, hubiese ido a hablar con los padres, hubiese ido a hacer el pacto que se tenía que hacer, pero no era lo correcto, no era lo que Dios quería. Y Sansón desde pequeño había aprendido que en la ley de Dios no podían juntarse con otra que no fuera del pueblo de Dios. ¿Sabéis? No tenemos que agradar a nuestros hijos. No tienes que agradar a tu esposo o a tu esposa. No tenemos que agradar a nadie de nuestra familia, aun para que haya paz, si va en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el principio para que nuestro hogar sea un hogar bendecido. La palabra de Dios es el principio para que tengamos una vida de bendición y de dirección delante de Dios y delante de los hombres. Y si vemos la vida de Sansón, hizo todo lo contrario a lo que era su voto de nazareo. Hijo de Dios, estamos llamados para vivir en santidad, para obedecer la palabra de Dios, para ser firmes en la palabra y de que de allí dependa un futuro glorioso y bendecido para cada uno de nosotros. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Esposos, sed firmes en la palabra, aun cuando tengáis que enfrentaros a vuestros hijos, aun cuando tengáis que enfrentaros el uno contra el otro, por lo que la palabra de Dios dice. Estad firmes, porque ahí dependerá la bendición para tu casa y para tus hijos. Jóvenes, tal vez como Sansón, estad firmes en la palabra de Dios. Sabéis, si la palabra de Dios es vuestra guía, tendréis un futuro glorioso. Si pensáis que no es importante lo que la palabra de Dios dice,
tendréis un futuro deshonroso y difícil. Puedes pensar que todo se puede cambiar, sí, es verdad, muchas veces todo se cambia, porque Dios es misericordioso. Pero piensa esto, que si ya es difícil un matrimonio de creyentes, porque un matrimonio de creyentes es difícil, no es fácil. Y si alguno en esta congregación te dice que todo es de color de rosa, que no hay problemas en un matrimonio, que no se han peleado una sola vez, es que viene de otra galaxia. Porque yo me sigo peleando con mi mujer conmigo, nos reconciliamos, y esa es la vida de un matrimonio. Vivir en paz y en santidad agradando a Dios. Muchas veces nos podemos airar, yo puedo a lo mejor enfadarme con mi mujer, salir de casa, pero si soy un hijo de Dios, Dios hablará a mi vida y dirá, si yo he hecho mal, has hecho mal. Tienes que reconciliarte con tu mujer. Y yo puedo decir, Señor, pero si yo soy la parte agredida, soy un calzonazo, ha sido ella. El Espíritu de Dios me dirá, no importa, tienes que amar a tu mujer como yo he amado a la iglesia, dándome en sacrificio por ella. Y así es la vida de un matrimonio, no en querer hacer lo que nosotros queremos, sino en lo que quiere el prójimo, mi ser querido, aquella persona a la que amo. Y de ahí, y de nuestra prioridad en nuestra vida, dependerá que Dios bendiga nuestro hogar y bendiga a nuestros hijos. De lo que podamos enseñar a nuestros hijos y de lo que nuestros hijos vean. Hombre que estás casado, toma la autoridad que Dios te da. Mujer que estás casada con un hombre que ha perdido su autoridad, ayúdala a que la vuelva a tomar. Sé la ayuda idónea, porque la mujer está destinada a ser la ayuda idónea del hombre. Y el hombre no puede pasar sin su mujer. Así lo ha establecido Dios. Hijos, someteos a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Familia, someteos a Dios, para que la gracia de Dios bendiga vuestra vida. Claro, quiero acabar con un versículo que encontramos en 2 Corintios 6:14. Para los más jóvenes, para aquellos que, como Sansón, se dejan llevar por las hormonas, aunque yo creo que Sansón ya tenía unos cuantos añitos cuando se dejó guiar por las hormonas, pero bueno. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Iglesia de Cristo, aprendamos a hacer lo que es correcto delante de Dios. Estamos en unos tiempos difíciles, como en los tiempos de Manoa y de su mujer, en que cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero escuchando lo que hemos escuchado hoy, no podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos que hacer lo que agrada y honra a Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos perdón por cuantas veces hemos fallado, Señor. Por cuantas veces hemos sido los hombres cómodos, Señor. Y hemos faltado, Señor, a nuestro liderazgo en casa, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a honrar nuestro hogar, Señor, tomando el lugar que tú quieres que tomemos, Señor. Ayuda a nuestras esposas, Señor, a ocupar también ese lugar, Señor, que tú quieres que sea ocupado por ellas, Señor. Ayúdanos a educar a nuestros hijos en el temor y en la santidad tuya, Señor. Ayúdanos a nuestros nietos también, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabes que somos tan vulnerables, tan débiles, tan influenciables, Señor, que te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a guiar y a ser guiados por ti y tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Escuela Dominical en línea.
conociendo las historias de la Biblia. Ven, que te queremos contar preciosas historias acerca del amor de Dios. ¿Cuándo? Pues todos los domingos a las 19 horas en nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos!